Quiero invitarlos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2. Voy a leer de los versículos del 2 al 8. Básicamente estaremos en el verso 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Una casa, un sacerdocio y una vida para Dios en Cristo. Cristo es la piedra viva, el Cristo resucitado y vivo, la piedra escogida, aquel que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, la piedra angular. Él es el fin y propósito de todas las promesas y quien nos ha reconciliado. Toda vida que no está fundada en Él caerá y perecerá. Su iglesia no está fundada en los hombres, sino en Cristo mismo, que es esa piedra viva. Es la piedra preciosa para todos los que han creído. Su sacrificio perfecto aseguró el perdón de nuestros pecados, pero también es la piedra de tropiezo para aquellos que desobedecen su palabra y la piedra que el mundo desprecia. Y será la piedra que caerá sobre todos aquellos que no han creído en Él. Su juicio e ira está ahí, y un día será evidente para todos los que no creyeron y confiaron en cualquier cosa o persona y no en Cristo. Qué fundamento, qué eterna confianza hay en Cristo. Qué bendición tienen todos los que han sido acercados a Él. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios que hizo eso. Nosotros nos acercamos voluntariamente al Señor porque fuimos llamados. Es la respuesta de los que han sido llamados, se acercan a Él y seguirán acercándose para crecer en la salvación que Él les ha dado. Como estudiamos la semana pasada, se acercan para ser edificados. Y tal vez si no lo enfaticé lo suficiente, deseo hacerlo. Es Cristo quien edifica su iglesia, según Mateo 16:18. Y Él entonces usa los medios que ha provisto para cumplir su propósito. Y Él lo hace en aquellos que son esas piedras vivas, uniéndolos a su iglesia para que sean edificados. Nosotros no podemos edificarnos solos. Dios ha dejado su iglesia para esta labor, la cual Cristo mismo ha prometido realizar en toda persona que Él ha llamado, que Él mismo ha acercado para gloria de su nombre, porque para Él es la gloria, no para los hombres. Recordemos que esas piedras deben ser vivas, porque es Cristo quien les da la vida. Y la iglesia está formada por esas piedras a las cuales Él mismo se ha comprometido en edificar. Son personas que han recibido el nuevo nacimiento. Por eso debemos saber que hay una iglesia visible que está formada por personas que tienen una nueva vida en Cristo. Además, esos a quienes se les ha dado vida no permanecen en aislamiento, en soledad, sino que es Cristo mismo quien los lleva a unirse a su iglesia. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que todos los cristianos deben saber, siempre ha sido así. Pero el engaño del pecado y el mismo enemigo ha introducido esa mentira que muchos creen y la han aceptado como una verdad. Yo puedo vivir mi cristianismo en soledad. Yo puedo quedarme en mi casa, yo puedo ser iglesia solo ahí. Puedo hacerme un estudio bíblico y somos iglesia ahí.
Y eso no es así. Hay personas también que han creído que por asistir a un culto o visitar una iglesia ya son parte de ella. Cuando les hacen participar en actividades, se creen que también son parte de la iglesia. O cuando los inscriben en un libro de actas y se pueden llamar a sí mismos cristianos, pero no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, no son piedras vivas. Hasta que Cristo no les dé vida. No son piedras vivas, no son de Cristo y de su iglesia. Un día escucharán esas terribles palabras: nunca os conocí. Por esta razón te pedimos que consideres seriamente esto que se nos dice. ¿Eres tú una piedra viva? ¿Has creído en Cristo? ¿Es precioso Cristo para ti? ¿Quién es el fundamento de tu vida? ¿Está siendo edificada tu vida? ¿En quién tienes tu esperanza? Estas son cosas que hemos visto en estos días. Y hoy veremos entonces otras tres cosas que están en el versículo 5. Dice: vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En primer lugar, una casa espiritual. La versión internacional de la Biblia dice lo siguiente en 1 Pedro 2:5: también ustedes como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Se está edificando. Es Dios quien edifica esa casa. Esto nos ayuda a comprender ese propósito de Dios en el cual Él asimismo está realizando esa obra. La Biblia nos cuenta cómo el rey David, aquel hombre que Dios llamó, un día tuvo un deseo. Él hizo una casa para sí mismo. Hizo una casa muy hermosa, una casa de cedro. No podemos imaginarnos, pero al parecer era una casa muy hermosa. Y entonces él dice: yo vivo en una casa hermosa, en una casa de cedro, en una casa muy linda. Y el arca de Dios está entre cortinas ahí. ¿Cómo puede ser esto? Esto no puede ser así, que yo esté en estas condiciones no puede ser. Yo voy a hacer una casa. Yo voy a hacerme una casa para Dios. Y Dios, que conoce todas las cosas y sabe todas las cosas, manda respuesta a través de su profeta. Y le dice así el Señor: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? ¿Tú me has de edificar casa? Eso está en 2 Samuel 7. Y el Señor sigue diciendo lo siguiente: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. No eres tú, Él te hará casa. No tú, David, es el Señor. Esta promesa tendría un cumplimiento inmediato en la construcción del templo por parte del hijo de David, Salomón. Cuando el rey Salomón termina la casa, dice lo siguiente acerca de Dios. Esto está en 1 de Reyes 8:26. Dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que diste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ese templo fue una obra magnífica. Dios habitó con su pueblo. Su misericordia y gracia al venir y estar en medio de ellos. Pero ese templo solo sería una sombra del verdadero templo. Este templo sería destruido. La presencia de Dios dejaría de estar en medio de ellos por su pecado, y Dios llevó a su pueblo en cautiverio. Tiempo después este templo es reconstruido, pero los líderes, maestros falsos de Israel, profanaron ese templo, y en vez de usarlo para lo que Dios había pedido como una casa de oración, fue una cueva de ladrones, por lo cual el Señor se enojó. Cristo mismo usó la figura de ese templo para hablar de sí mismo, refiriéndose a su muerte y resurrección. En el año 70 después de Cristo,
ese templo dejaría de existir. Dios traería castigo a Israel. Dios establecería y construiría un templo, una casa no de madera, no de una estructura física, no hecha por manos humanas, sino una espiritual, porque Dios cumple sus promesas. Y Dios estaría para siempre con su pueblo. Cristo mismo, por su Espíritu, en medio de ellos edificando un templo santo. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Vamos a buscar algunos pasajes. Efesios 2, 20 al 22 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, obra de Dios, para morada de Dios en el Espíritu. La morada de Dios, solo Dios puede hacer esto, es una habitación espiritual. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dios habla de su casa como esa iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios. Dios está en medio de ella, su presencia. Él mismo mora con su pueblo. Hebreos 3:6. Vamos a buscar Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos 3:6. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros, aquellos que están en Cristo, a ese templo solo podían entrar los judíos, pero ahora en este nuevo templo entran todos los que están en Cristo, judíos y gentiles. La iglesia es la casa de Dios. Él se ha comprometido en edificar esta casa espiritual. Es una casa que no puede ser destruida por el hombre. Es una casa que estará por siempre, porque Dios se ha comprometido a estar con ellos. Esta casa espiritual que el Señor está edificando también asegura que un día estaremos con Dios por siempre, y un día tendrá su estado final cuando Dios reúna a todo su pueblo en uno. Cada creyente en cada iglesia local, fiel al Señor, son casas de Dios. ¿Cuántos han sido engañados poniendo su esperanza en un lugar físico, cuando en realidad deberían estar considerando que la casa que Dios construye y edifica son vidas en Cristo, a quienes Dios ha dado su Espíritu Santo para que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo? Esta casa tiene su mirada puesta en las cosas de arriba, es espiritual, no es terrenal, no está puesta en las cosas de esta vida. Esta casa tiene luchas espirituales porque hay un enemigo que quiere destruirla, y todos aquellos que están en ella deben de saber que Dios la cuida. Pero también ellos mismos deben procurar todo aquello que contribuya a la edificación y la paz de esta casa de Dios. Gracias a Dios que en quien edifica esta casa es el Señor. Esa es nuestra confianza. No son los hombres, no es un edificio, no es a través de las cosas de esta vida, es por su Espíritu Santo. Porque aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. Él edifica su iglesia. Lo que comenzó, Él lo terminará. ¿Estás tú siendo parte de esa casa espiritual? ¿Eres tú parte de esa casa espiritual? ¿Has sido unido a Cristo? ¿Has sido acercado a Él? Esta edificación es espiritual, como les dije, no busca las cosas de esta vida. Y esto es un recordatorio para cada pastor que recuerde esto muy claramente. Que lo que debe ser evidente en esa casa espiritual es que realmente vivan sus vidas en el Espíritu Santo. Que se muestren los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos pastores hay preocupados nada más por las cosas y por el edificio?
por las cosas que se ven, por las cosas nada más perecederas, pero no por las cosas eternas, por vidas transformadas, por vidas cambiadas. Ser hombres y mujeres espirituales que buscan alejarse cada vez más del pecado y crecer en su comunión con el Señor. ¿Cómo debería llenarnos de gozo saber esto? Que somos casa de Dios, pero también ese temor, porque debe haber temor en nuestras vidas, que el Señor está en medio de su pueblo. Esto debe traer temor. Casa de Dios. Temor de que Dios está en medio de su pueblo. Así como Dios se enojó con aquellos que usaban su casa para otros fines que Él no dispuso, así debemos de pensar nosotros. Esta casa debe ser espiritual y poner su mirada. Y cada uno de aquellos que se llaman hijos de Dios debe tener su mirada en las cosas de arriba. Vivir su vida para la gloria de Dios conforme lo ha pedido. En segundo lugar, un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo. Todos aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento eran mediadores entre Dios y los hombres. Eran escogidos por Dios, descendientes de Aarón, a quienes apartó para sí de la tribu de Leví. Fueron así esos hombres, pero esos hombres ya no están. Ya no están. Dejaron su oficio porque llegó el sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. El cual es Cristo, dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ya la ofrenda fue presentada, ya no hay más ofrenda por el pecado que presentar. No necesitamos ningún otro sacerdote. Cristo mismo fue ofrenda y sacerdote. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Además, la Biblia nos recuerda que Cristo, como sumo sacerdote, está sobre su casa, Hebreos 10:21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, ¿por qué un sacerdocio? ¿Para qué un sacerdocio? El sacerdocio como oficio entre hombres ha cesado. No necesitamos a alguien que sea el intermediario entre Dios y los hombres. Pero vemos en nuestro pasaje de hoy que se llama a su pueblo al sacerdocio, a un sacerdocio santo. Y más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 9 dice más, vosotros sois linaje escogido, y dice real sacerdocio, también dice. Qué interesante, ¿verdad? Se habla de un real sacerdocio. El pastor Sam Waldron, en el libro El hombre como sacerdote de su hogar, comenta lo siguiente. Cuando la iglesia ministra a hombres y mujeres de una manera que glorifica a Dios, conserva su identidad como sacerdocio santo. Cuando la iglesia se enfoca en lo que agrada a los hombres en lugar de lo que es un sacrificio aceptable para Dios, pierde esa identidad. El ministerio cristiano representa a Cristo, cuyo oficio fundamental es el de sacerdote. El objetivo supremo de nuestro servicio como cristianos debe ser redentor, así como el papel de un sacerdote es redentor. Hay algo que nos identifica con Cristo y es por Cristo. La obra del sacerdote era redentora, pero ¿cómo nosotros vamos a ofrecer ese servicio que se nos pide aquí como sacerdotes? Ya no tenemos que ofrecer un sacrificio como antes. No somos intermediarios, ya tenemos un intercesor. ¿Cuál es esa labor de ministerio que se nos pide a todos aquellos que son su pueblo? ¿Qué es lo que significa? Nuestro ministerio como sacerdotes debe estar basado en el sacrificio ofrecido por Cristo. Lo que hemos de hacer es personificar su espíritu o propósito para llevar a las personas al único mediador que es Cristo. Esa es nuestra labor, llevarlos a Cristo. Llevarlos a aquel que es el único y perfecto mediador.
Lo que significa es que como pueblo de Dios, llamados al sacerdocio, nosotros debemos procurar en primer lugar llevar a las personas a Cristo para que sean salvas por Él. Es llevar a las personas a Cristo para que sean reconciliadas. Dice 2 Corintios 5, 20 al 21, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que como sacerdotes debemos tratar con el pecado. Esa es una de las principales funciones que tenían estos sacerdotes, y es la que Cristo hizo. Tratar con la maldad. Nosotros debemos llamar al arrepentimiento a los hombres, a la confesión de los pecados, a que crean en Cristo. También en medio de nuestros hermanos, nosotros fungimos como sacerdotes unos de otros. ¿En qué sentido? Si un hermano anda en pecado, ¿qué debo hacer yo? Llamarlo al arrepentimiento. Si un hermano no anda bien con el Señor, llamarlo a que esté en una comunión correcta con el Señor. Esa es la labor, dice el mismo pastor Waldron. Cualquier intento para ministrar a otros que no trate con el pecado se queda corto de ser verdaderamente sacerdotal. Podemos servirnos y ayudarnos en nuestras necesidades físicas. Hasta podríamos, como muchas iglesias, casi convertirse en obras sociales. ¿Ustedes sabían? Hay iglesias que se enfocan solo en la obra social. Pero ¿de qué sirve si nos ayudamos de muchas maneras si no tratamos con el pecado en medio de nosotros? Porque este sacerdocio debe ser santo. Tratar con nosotros, en medio de nosotros, como aquellos que tratamos con el pecado bíblicamente. Encararnos, enfrentarnos de forma correcta a través de su palabra y por su espíritu. Romanos 15, 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cristo es quien nos guía en ejercer este ministerio. Él se complació, o más bien Él se compadeció de nuestras debilidades. Cristo vino en nuestro auxilio y mostró su amor. Cuando un hermano está en medio de una lucha, en medio de una tribulación, luchando contra una tentación, en medio de una situación difícil, ¿qué hacen esos otros hermanos? Hermano, voy a orar con usted. Hermano, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en medio de esta situación. Voy a pedir a Dios por usted para que usted pueda vencer ese pecado y pueda tener victoria en Cristo. Y esa es una labor que tenemos que hacer como iglesia del Señor. Es un servicio en el cual intercedemos por aquellos que están en medio de la angustia, de la prueba o de la tentación, para que encuentren socorro en Cristo. ¿Cómo debemos ministrarnos unos a otros? Sabiendo que nosotros mismos en primer lugar somos pecadores y que Cristo vino en nuestro auxilio. El Señor nos auxilió a nosotros. El Señor vino en nuestra debilidad. Nosotros debemos ir y entonces ayudar a otros hermanos en esa misma condición. Si hemos recibido gracia, vamos a dar gracia a otros. Podemos ministrar a otros en humildad y misericordia. Como dice ese versículo en Romanos 15, en todo conocimiento. Hermano, mire, vea lo que dice la palabra de Dios. Y en bondad. Yo no voy a venir a destruir a ese hermano. Yo no voy a ir a hablar de ese hermano con otra persona para destruirlo y crear un chisme. No, yo voy a ir con esa persona en bondad, conociendo mi misma condición como pecador y diciéndole, mire, vea lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice el Señor. Este servicio sacerdotal de su pueblo es un servicio de amor. Es un servicio lleno de bondad y procura que nuestra relación con el Señor esté bien. Buscamos que los hermanos arreglen en el Señor cualquier situación. Si usted sabe de un hermano que está pasando una situación, que hay dudas, que hay un hermano que está enfrentando una lucha, que hay un hermano que tiene alguna situación que tiene confusión en su mente, que tiene alguna incertidumbre, que tiene dudas,
Vaya, haga su labor de sacerdote y ayude a ese hermano. Porque no estamos haciendo bien si nos callamos. No estamos haciendo bien si vemos a un hermano. Ay, sí, ¿verdad? Qué terrible eso, ¿verdad? No, yo voy a ir a ayudar a ese hermano. Porque esas cosas que se quedan ahí después traen problemas. Hay que tratar con el pecado. Hay que tratar con el pecado. ¿Cuántos han llenado sus corazones de amargura y han creado raíces de amargura y de tristeza? Porque no se trató con el pecado y otros hermanos sabían y no trataron con él. También hay un sentido. Eso nos debe llevar a pensar cómo tratamos los unos con los otros y especialmente también en nuestros hogares. Busquemos un momento Job capítulo 1 versículo 5. Job. Job capítulo 1 versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba, y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hacía la función de sacerdote. Y eso es lo que debemos hacer en nuestros hogares también. Debemos hacer ver a nuestros hijos el pecado en sus vidas y que ellos confiesen sus pecados. Y que nosotros también confesemos nuestros pecados. Hay una labor, especialmente hablo ahora a los hombres en nuestros hogares. No permitan que el pecado continúe en sus hogares y en sus vidas. Traten con el pecado a sus hijos. Así como lo hacía este hombre. Algo que hacemos y que debemos hacer entonces como estos sacerdotes es orar unos por otros, interceder. Es una labor de servicio sacerdotal. Algo que hacían los sacerdotes era esto, interceder. Uno de esos grandes sacerdotes que el Señor levantó fue Samuel. Y en 1 Samuel 12:23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Yo no voy a pecar. Yo voy a orar por ustedes y voy a interceder por ustedes. Es una iglesia en su labor sacerdotal que oran unos por los otros. A veces decimos, y alguien nos cuenta algo de su vida, sí, yo voy a orar por usted. Y nunca oramos por esa persona. Yo le animo en este momento que ya no hagamos eso. Que andemos en verdad. Y que si vamos a orar por alguien de verdad, oremos por alguien. Si es necesario, tome una nota y anote eso. Voy a orar por este hermano que están en esta necesidad. Orar unos por otros. Gracias a Dios por todos los que se están uniendo en las mañanas, los miércoles y en las tardes. Es una bonita oportunidad que me dan de orar directamente por ustedes, pero los pastores oramos por ustedes. Es una labor que tenemos que hacer, pero cada uno en la iglesia deben orar unos por otros. Es una labor de intercesión. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gracias, hermanos, porque están orando por mí. Gracias. Una iglesia que ora, que intercede. Necesitamos esas oraciones. Nosotros como sacerdotes oramos unos por otros. Cristo oró por nosotros.
Eso lo tenemos claramente en muchos lugares, pero especialmente en Juan capítulo 17, en su oración sacerdotal. Podríamos orar los unos por los otros rogando al Señor que seamos guardados del mundo, que seamos santificados en su verdad, que seamos uno, que nuestro gozo sea en Cristo. Hay mucho por lo cual podemos orar unos por otros y servirnos unos por otros. Otra de las funciones de este servicio sacerdotal era la enseñanza. Vamos a buscar Deuteronomio 31, versículos 9 al 12. Deuteronomio 31. Era otra de las labores que tenían estos sacerdotes. 31, versículos 9 al 12. Dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y todos tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué hacían los sacerdotes? Instruían en la ley de Dios. Entonces es nuestra labor como sacerdotes hablar unos con otros las palabras de Dios e instruirnos en el conocimiento del Señor. Nosotros, gracias a Dios, tenemos pastores que el Señor ha puesto en su iglesia para instruir. También aquellos que Dios ha determinado a través de su iglesia que pueden enseñar. Pero esa labor no termina ahí. Nosotros tenemos muchas conversaciones todos los días. Tenemos conversaciones después del culto. Y en esas conversaciones tenemos la bendición de poder instruirnos unos a otros en las palabras de Dios. ¿No podría ser que en su lectura, hermano, viera qué hermosa bendición me dio Dios esta semana cuando leí este pasaje y quiero compartirlo con usted, lo que el Señor me dio? Viera qué bendición tuve en meditar en el pasaje de la semana. Dios nos ayude en esta labor de ser sacerdotes y de instruirnos en el conocimiento de Dios, recordarnos los mandamientos y las promesas del Señor, hablar siempre verdad y hablar todo aquello que sea para edificación del pueblo de Dios. Pero no solamente esto, algo se decía, porque podemos hacer muchas cosas como sacerdotes, pero hay algo que Dios demandó de los sacerdotes, y es que sean santos. Un sacerdocio santo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19:6. El servicio ante todo debe ser ofrecido por gente santa. Cada creyente, así como Aarón, tiene en su ser, porque Aarón lo tenía, una placa que decía santidad a Jehová. Todos los cristianos, todos aquellos que Dios ha llamado, que son piedras vivas, que han sido unidos a esa iglesia y que son sacerdocio, es un sacerdocio santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Eso pide. La iglesia es llamada a la santidad y esa es la voluntad del Señor. ¿De qué sirven tantos ministerios cristianos si no hay santidad? ¿De qué sirve? Si son cuerpos ofrecidos a la inmundicia o son dados a la avaricia. La Biblia nos recuerda lo que pasó con aquellos hijos del sacerdote Elí, que servían en el templo, servían en medio del templo, bajo el cuidado de Elí, como sacerdote. ¿Y qué hacían esos hijos? Abusaban de las cosas traídas a Dios, llenos de avaricia, y eran adúlteros. Y su papá ni se inmutaba acerca de eso. Les amonestó, pero no lo sacó de ahí. No cortó eso. ¿Para qué sirve un servicio si no hay santidad? Y Dios trató con esos jóvenes y los mató. Así los mató.
Dios también mató a los hijos de Aarón por ofrecer algo que Dios no les había mandado. En los que se acercan a mí me santificaré. Estoy convencido de que una iglesia santa es una iglesia que sirve, ¿saben? Por eso yo he pedido al Señor que nos avive como una iglesia santa, porque los santos son los que mejor sirven. Porque a veces creemos que, hermano, ¿por qué no lo ponemos a hacer esto? Mejor preocúpese por una vida de santidad. Porque los santos sirven, los santos predican, los santos aman, los santos se edifican. ¿Cuánto será nuestro débil y falta de servicio? Porque nos falta realmente esto, una vida de santidad. Mucho de esto se demuestra en nuestra separación del mundo. Los sacerdotes eran separados para servir al Señor. Así que todo creyente es separado para no vivir el tiempo que resta como lo vivió en el mundo, en los deseos de este mundo, sino para Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios llama a este sacerdocio santo. No puede ser menos que eso. Ya Cristo con su sacrificio nos limpió. Pero su pueblo por su espíritu buscará limpiarse aún más de todo aquello que ofende al Señor. Hermanos, el Señor no tarda en venir. ¿Qué diremos a aquel que nos llamó a este servicio como sacerdotes? ¿Por qué ha sido negligente en este servicio que el Señor nos ha dado? Servimos al Señor como iglesia, como sacerdotes santos, unos a otros, y este es un servicio no de un domingo, es un servicio 24/7. 24/7. Finalmente, una vida para Dios. Nuestro pasaje en 1 de Pedro dice, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estas palabras nos recuerdan que no hay nada en nosotros mismos que podamos ofrecer a Dios que sea aceptable. No hay nada en nosotros. Todo lo que podamos ofrecer a Dios tiene que ser por medio de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo ha existido un sacrificio aceptable y fue el de nuestro Señor. También este versículo nos dice que han terminado todas las formas rituales del Antiguo Testamento. Todas las formas han terminado rituales. Nuestros sacrificios son espirituales. Es por el Espíritu que nos lleva a la palabra de Dios para que ofrezcamos aquello que Dios pide de nosotros. Todo sacrificio debe ser por medio del Señor, toda obra, todo servicio debe ser por medio de Él. Es Cristo y solo por medio de Él que cualquier servicio o ofrenda puede ser aceptable al Señor. Así que ofrezcamos, dice Hebreos 13:15, siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, dice. Nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestras canciones deben reflejar que verdaderamente es a través de Cristo, de su sacrificio, de su vida, de su obra, de su resurrección. Deben reflejar eso. Siempre, no de vez en cuando, siempre. No para agradar a los hombres. Debe ser en relación a la obra perfecta de Cristo. No hay nada que yo pueda traer a Dios y sea agradable si primero no está en Cristo. La confianza no está en nosotros, sino en Cristo, el Hijo que nos abrió un camino para ir a Dios. Una de las cosas de las que Dios se agrada es que no sean solo nuestras palabras, es que toda nuestra manera de vivir sea para Dios y toda nuestra vida sea un sacrificio para Dios. Toda nuestra vida. El sacrificio nos lleva a pensar en algo que muere, en algo que cuesta, en algo que Dios nos demanda. Dios se agrada de ello. Hace unos días que venía leyendo en el libro de Levítico, en el capítulo 10,
ahí se cuenta cómo aquellos dos hijos de Aarón, el sacerdote, y ellos también, porque eran hijos de él y separados, se les ocurrió la fascinante idea, la idea tan genial de ofrecerle a Dios algo que a ellos se les había ocurrido. Y entonces ofrecieron algo que el Señor no les pidió. ¿Saben qué les pasó? Dios los mató. Pero si usted lee el capítulo anterior a ese, se cuenta de cómo Dios manda al pueblo a hacer algo, de cómo tenían que hacer el sacrificio. Y Aarón va siguiendo los pasos, va siguiendo todos los pasos. Hace esto, hazlo de esta manera, hazlo así. Y es algo maravilloso. Y en el versículo 23, vamos a buscar Levítico, capítulo 9. Levítico capítulo 9, versículo 23. Dice, y entrando Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Todo lo que Dios les mandó, ellos lo hicieron. ¿Y saben qué pasó? La presencia de Dios llegó. Y tuvieron bendición y alabaron a Dios. Pero cuando a aquellos hombres se les ocurrió algo diferente de lo que Dios había mandado, no, Dios pide algo. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Son de Dios, un espíritu quebrantado. Señor, dame un espíritu quebrantado. Dame un corazón contrito. Eso no lo despreciarás tú. Espirituales. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios no se impresiona de esos sacrificios creados o inventados. Dios no busca cosas que en nuestras fuerzas podamos darle, sino todo aquello que lo supliquemos a Dios. Señor, dame para ayudarte a ti. Todo aquello que Él mismo nos pueda dar y nosotros no tenemos. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vidas santas, vidas que se conforman a su ley, vidas que mueren al pecado y lo buscan de todo su corazón. Vidas santas en sus matrimonios, en sus trabajos, en sus negocios, en cómo manejamos el dinero y a qué lo estamos usando. Hasta en nuestras vacaciones. En todo. Este cuerpo le pertenece a Cristo. La casa de Dios donde mora su Espíritu. Debe ser para adorar al Señor con todo nuestro ser. Debemos examinar nuestras vidas y reconocer si estamos dando a Dios lo que Él nos pide y lo que Él requiere. Una de las formas en que podemos dar ese sacrificio a Dios también es cuando hablamos a otros de Cristo, ¿sabía? Nuestras bocas se abren para exaltar al Señor y su salvación. Este evangelio debe ser proclamado. No es nuestro, es de Cristo y vamos a proclamar lo que Él nos dio. También ese sacrificio agradable a Dios es en darnos unos a otros en amor. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice así Hebreos 13, 16 dice lo siguiente. Dice así. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Has considerado la ayuda de algún hermano que lo esté necesitando y está cerrando tu corazón? Ser una casa espiritual, ser un sacerdocio santo para ofrecer adoración a nuestro Señor, para que la gloria sea para Él. Finalmente quiero invitarlos a buscar Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículos del 10 al 20. Dice así, Isaías 1. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hacedor estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda e incienso que me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué pide el Señor? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué pide Dios de ti? Ven a Él. Ve a Cristo. No hay nada que tú vayas a ofrecer que pueda ser agradable a Dios. Ya el sacrificio fue hecho. Hay uno que puede limpiar tu vida y tu alma. Abandona todo pecado. Confiesa tu maldad y ven a Cristo, quien es nuestro único y fiel sacerdote. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la obra que tú has hecho, acercarnos a ti, a edificar una casa espiritual. Gracias, Señor, por apartarnos para ser sacerdotes para ti. Pero cuán débiles, Señor, y cómo hemos pecado delante de ti en esta labor. Eso que tú has demandado de nosotros, Señor, no lo hemos hecho. No nos hemos servido como hemos de hacerlo. No hemos tratado con el pecado como hemos de hacerlo. No hemos orado unos por los otros como debemos de hacerlo. Perdónanos, Señor. Trata con nuestras vidas, Señor, y muéstranos el pecado. Y haznos correr a ti. Gracias, Señor, porque nuestra confianza no está en nosotros, sino en ti, que haces todas las cosas. Tú demandas de nosotros estas cosas, Señor. Tú nos has indicado en tu palabra qué es lo que a ti te agrada. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Sacrificio, Señor, que tú demandas, que muestran aquellos que vienen delante de ti y viven para tu gloria. Trata con nosotros como iglesia y asístenos, Señor, en esta labor. Te doy gracias y esto lo pido en tu Hijo Jesucristo. Amén.